el aula invertida es un concepto, es una dinámica bien interesante. Bien, y a mí en lo personal a mí me encanta. Tanto así que si se fijan, esta clase está diseñada específicamente con el método del aula invertida. Justamente ustedes están trabajando con este método, con este sistema del aula invertida. ¿En qué consiste el aula invertida? El alumno, el maestro lo que hace es preparar material que el alumno va a revisar en su casa antes de la clase. ¿Sí? No solamente es darle la consigna al alumno de que investigue el tema. El secreto del aula invertida es que el alumno va a realizar la transferencia de conocimientos en su casa. ¿Sí? Únicamente eso. ¿Sí? Conceptos. Imagínense la taxonomía de Bloom. Los niveles más bajos: comprensión y razonamiento, y retención y aprendizaje, nada más. Leve. Nada más el chiste es asegurarnos que el alumno llegue con conocimientos previos, fuertes, bien asimilados. Hasta ahí. Y en el aula se ponen a prueba esos conocimientos, se ponen a trabajar esos conocimientos en actividades de reforzamiento, utilizando los niveles superiores de la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Ese es el secreto del aula invertida. ¿Sí? No es solamente yo, maestro, te pongo a estudiar en la casa y te pregunto si entendiste y te resuelvo dudas en clase. No, el aula invertida lo que implica es trabajo en la clase, trabajo en el aula con los conocimientos que tú adquiriste en tu casa, poniéndolos a prueba y poniéndolos a trabajar. Un ejemplo bien claro. Imagínense el tema de fórmulas y funciones en Excel. Se me va a dar ese tema. El maestro lo que hace es preparar un video tutorial explicando las fórmulas y las funciones más importantes de Excel. Ese es el material que va a utilizar el alumno en casa. Que se aprenda las fórmulas y las funciones más importantes de Excel. ¿Para qué sirve cada una? En clase, llegando el alumno, el maestro pone como actividad: van a realizar una factura, que van a realizar un control de almacén, ¿sí? Una nómina de sueldos, ¿sí? Los conocimientos que adquirieron en casa, que fueron, acuérdense que es nada más reconocer, entender, nada más. ¿Sí? Y en el salón ahí ya es aplicar, madurar esos conocimientos, ponerlos a trabajar en situaciones reales. Ahí refuerzas el conocimiento. Las clases se convierten en un taller, independientemente de la naturaleza de la materia. ¿Sí? Las clases se convierten en un taller donde el alumno crea los productos que se van a entregar en la clase. ¿Sí? Precisamente es lo que hacemos aquí nosotros ahorita en la materia. Ustedes revisan los materiales que están en su plataforma Neo y ya, no tienen que hacer absolutamente nada más que revisar los materiales. Y aquí en clase es donde se hacen los productos, obviamente con todo lo que conlleva. ¿Cuál es el secreto de este método tan maravilloso que es el aula invertida? Que el docente es testigo de lo que hacen los conocimientos previos aplicados a algo real
viéndolos directamente en su clase, ya sea una clase virtual como esta o una clase presencial. ¿Sí? Las dudas surgen, burbujean en la clase. Y ahí mismo el docente las resuelve. ¿Sí? Pero las dudas surgen porque el alumno está haciendo algo, está fabricando algo, está construyendo algo. ¿Sí? Ahí es donde surgen las verdaderas dudas y el aprendizaje se vuelve significativo. ¿Sí? Entonces ahí es lo que radica. Si ponemos al alumno a leer o a ver videos y en la clase no lo ponemos a practicar eso que leyó, a construir algo, a fabricar algo, a redactar algo, a crear productos en clase, estamos a la mitad, nada más. Dejamos a la mitad el concepto del aula invertida. Tradicionalmente, el maestro enseña, expone, explica en clase y practicas en casa con la tarea. El aula invertida es al revés. Tú aprendes, asimilas los conocimientos únicamente en casa y practicas y resuelves problemas en el aula. Esa es la verdadera finalidad y el verdadero origen del aula y la esencia del aula invertida. Ahora, este concepto, como bien lo dijo el maestro, nuestro compañero, cojea de una pata muy grande, y más en nuestra sociedad actual, y más en la cultura del mexicano. ¿Cuál es la pata con la que cojea nuestra aula invertida? El compromiso del alumno para realizar lo que le toca en casa. Ahí es donde radica el verdadero problema del aula invertida, porque ni siquiera es el acceso a las nuevas tecnologías, porque eso se puede subsanar de muchas maneras, ¿sí? Dando material impreso, no sé. Aquí el problema es que realmente el alumno se ponga a revisar el material y asimilar los conocimientos nuevos en casa. ¿Sí? ¿Y qué pasa si llegamos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya ven que en la UNID está este sistema de la licenciatura o de la maestría en ejecutivo? Yo, por ejemplo, tengo clases aquí en la UNID, aquí estoy en la UNID y acabo de dar una clase y llego yo con la confianza de que mis alumnos leyeron el contenido y ya tengo las actividades listas. ¿Qué pasa si la mitad de mis alumnos dicen, no, maestro, pues no leí, no tengo ni la más remota idea de qué va a tratar la clase? O sea, tenemos el chip del sistema tradicional. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que pasa? Se me obliga a mí a invertir el aula invertida y convertir esto en una clase tradicional. Y en el tiempo que yo alcance, tengo que transmitir conocimientos nuevos y también reafirmarlos con actividades. Entonces, el plan se echa abajo. Todo por la falta de compromiso del alumno de no revisar el material. Así es. Ojo, pero el material tiene que ser preparado por el docente. Y uno de los conceptos que dicta el aula invertida es que el docente tiene que hacer un video explicando el tema. ¿Por qué es importante el video? Porque el video el alumno lo puede ver las veces que sean necesarias. ¿Sí? Es como cuando el alumno pregunta, maestro, ¿me explica de nuevo? Sí, mira, es esto, otro. El video tiene que estar hecho de tal manera que el alumno pueda verlo en diferentes ocasiones. ¿Sí? Ahora, la explicación tiene que ser bien desarrollada de tal manera que no haya campo a dudas importantes. Sí, las dudas siempre va a haber, pero el alumno las va a traer al aula. Ahora, en la aula invertida nos la metieron con calzador entrando a la pandemia. Eso es un hecho. Y más en los que trabajamos en educación básica.
mencionaron aula invertida y ¡ay! Luego me imaginé unas butacas pegadas en el techo. Y tuvimos que aprender. En un fin de semana tuvimos que aprender qué es esto del aula invertida y medio la aplicamos ahí toda mal, toda chueca, pero no nos quedaba de otra. Ahora, con el paso de los años, hemos aprendido a pulir este concepto del aula invertida y sacarle el jugo que se puede sacar en ese concepto. No digo que es la solución a los problemas educativos del mundo, ni tampoco digo que encontramos el hilo negro con el aula invertida. Tiene sus contras y mucho tiene que ver con el contexto del alumno y con la forma como el docente prepara los materiales. Un mal material preparado para que el alumno lo revise en casa le da el traste también al concepto del aula invertida. ¿Sí? Que si el alumno no, ahora la falta de interés y la falta de motivación del alumno le da el traste también, y eso es chamba del docente. Motivar e interesar al alumno en la materia. Eso es chamba de uno. ¿Sí? Obviamente son muchas variables, pero lo principal es el creador y dador de motivación e interés es el docente. Obviamente tenemos que conocer a los alumnos para saber qué tomamos de su esencia para poder interesarlo. ¿Sí? Si un alumno le interesan los videojuegos, pues por ahí le meto el interés. ¿Sí? Si a un alumno le interesan los animales, o si es animalista o es ecologista, por ahí. Por ahí. Obviamente es un trabajo que se lleva su tiempo, pues. Las competencias digitales tienen que estar, y eso fue lo que le pasó a muchos docentes tradicionales que se negaron a evolucionar y de aprender las nuevas tecnologías. La pandemia, dentro de todo su halo trágico y terrible que fue, porque les apuesto que todos perdimos a alguien importante o la mayoría en este terrible suceso. Dentro de todo eso nos obligó a evolucionar como docentes tecnológicos. Entonces, desde ahí, no es que esta serie de hechos que pasaron nos vinieron a cambiar en cuanto a la dinámica de trabajo, y no hablemos solamente de la docencia, en todos los ámbitos económicos y sociales hubo cambios radicales, para bien o para mal, y es la famosa nueva normalidad que aquí está presente. Simplemente véanos ahorita lo que está pasando.